Vamos a hablar con Roberto Turrié, abogado penalista especializado en este tipo de fraudes. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, me gustaría antes que nada que me des tu opinión sobre este video, ¿no? Este video que lanza Milei, donde ya desde 2020 estaba promocionando N&W, que es la empresa de Mauricio Novelli, que es el que le presenta a Julián P., que después arma la criptomoneda. Y bueno, todo esto termina en este tuit disparatado del presidente invitando a invertir. ¿Qué es esto desde el punto de vista penal? No, bueno, es un elemento que contribuye a analizar todos los antecedentes de lo que fue finalmente el tuit del presidente. ¿Mm? Sin embargo, no necesariamente queda conformado el elemento fundamental de cualquier estafa, que sería un poco el delito que se señala, o el de incumplimiento de los deberes de funcionario público, que es el otro delito, que es el ardid o la intencionalidad de incumplir con los deberes, hacer una mala gestión. O sea, no queda todavía configurado esta cuestión, ¿no? Claro. Fundamentalmente porque yo creo que el presidente ha actuado rápido, ha reconocido el error. Entiendo por la información pública que el posteo estuvo 5 horas online Ujú. y finalmente lo retira, y el propio presidente mandó un nuevo tuit diciendo que lo retiró porque justamente no conocía los pormenores y detalles de esta criptomoneda llamada Libra, y que entonces esos eran los motivos por los cuales retiraba ese tuit, ¿no? Esa aclaración que hace el presidente creo que fue muy inteligente, muy afortunada dentro del error, ¿no? Obviamente que debe ser investigado, pero creo que a la justicia no va a pasar desapercibido esa aclaración que hace, porque es una demostración, por lo menos lo que pareciera, que no tuvo ninguna intención dolosa, ninguna intención realmente de formar parte de esto que se desencadenó como, y que puede llegar a ser perfectamente una estafa de criptomonedas, ¿no? Ahora, si hubo 44.000 personas que perdieron millones de dólares y hubo 5 o 4 cuentas que se llevaron 87 millones de dólares, ¿eso no es una estafa? Insisto, puede llegar a serlo como no, Ujú. eh, puede llegar a serlo, pero acá hay que analizar, si llegara a ser una estafa, quién puede haber participado dolosamente, intencionalmente de aquella estafa, ¿no? Claro, por eso Entonces, vamos por partes, ¿no? sí, El hecho concreto de la inversión que después se pierde con 4 cuentas que retiran el dinero. Eso puede ser un delito cometido por personas, digamos, que no son el presidente. Ahora, el presidente lo tuiteó y fue fundamental para que millones de dólares y miles de personas invirtieran en ese link que el propio presidente pone durante 5 horas en su cuenta. sí, es cierto, pero me parece que, insisto con esto, el Ujú. análisis cambia drásticamente si uno tiene en cuenta que la propia persona que promovió aquello, Dice, me a, equivoqué. a la vista de todos, dice: me equivoqué, cometí un Ujú. grave error, digo por qué me equivoqué y lo retiro de escena, Ujú. ¿no? Y no puede ser una Ese es un falta elemento que no puede ser obviado en el no, análisis. está perfecto. No puede ser una falta a la ley de ética pública porque más allá de que él no conociera los pormenores de esa empresa o de ese, supongamos que no lo conociera, pero desde el 2020 se ve que los conocía a estos chicos, más allá de eso, él estaba promoviendo un negocio privado como presidente, sean fideos, bitcoins, criptomonedas o acciones de YPF, está promoviendo un negocio privado. ¿Eso lo puede hacer un presidente bajo la ley de ética pública? En la vida de un presidente, este tipo de cuestionamientos suceden,
quizás no tan habitualmente errores tan graves, pero suceden este tipo de cuestionamientos. Cuando un presidente va a una fábrica para promocionar una particular inversión y luego se demuestra que la inversión de la fábrica no era tan transparente como parecía, o se vincula con tal o cual empresario, o se vincula con tal o cual presidente de determinado país. Es decir, esto en la vida de un presidente sucede y es lo que se tiene que investigar, es lo que entiendo por lo que surge de los diarios, va a investigar la Oficina Anticorrupción. Me parece que todo esto que se requiere ser esclarecido no debe tampoco justificar algunos abusos o exabruptos de la oposición. Creo que el presidente es el presidente de los argentinos y merece el análisis del caso, responsabilidad de parte, por ejemplo, de la oposición, ¿no? No se puede hablar acá de lavado de dinero, de palabras tan exorbitantes, sin justificativo ninguno, sin demostraciones ni siquiera mínimas, ¿no? ¿No meritaría esto una investigación, por ejemplo, en un juzgado penal y una investigación con la Procelac, que es el organismo de la Procuración dedicado al lavado de dinero? No por si el presidente estuvo metido, pero que a lo mejor haya habido otros actores que hayan querido meterse, o en el caso de que el presidente a lo mejor hubiera tenido algún tipo de beneficio económico. ¿Esto no hay que investigarlo? En principio no veo lavado de dinero, sí veo una posible defraudación, ¿no? Claro. Ahí habrá que ver los inversores qué es lo que dicen, de qué manera han invertido esta plata, los que se llevaron las cuentas, en qué momento, en qué horario se las llevaron, en qué circunstancias se llevaron estas 4 personas el dinero, de qué vías se la han llevado, ¿no? Son todos elementos claves que se van a tener que investigar. Ahora, insisto con esto, me parece que el presidente, quizás por algún asesoramiento que recibió, o quizás por su propia reacción rápida, porque yo creo que fue rápida, en 5 horas, retiró el tuit y alertó al público, al mismo público al que se había dirigido de manera transparente y abierta, a decirle: cometió un grave error, no conocía los pormenores de este posteo y de esta inversión, ¿Y ¿no? qué pasa si se descubre que el presidente, a través de algún testaferro o a través de una empresa vinculada, cobró por este servicio? Bueno, en ese caso, si se descubre que él cobró por ese servicio, obviamente sería un delito. Lo que pasa es que no nos adelantemos a semejantes acontecimientos. No, pero es una sospecha que cabe. A todo el mundo está en el aire esa sospecha, digamos, ¿no? Justamente, está en el aire. No hay ningún elemento Claro. probatorio ni indiciario mínimo que indique lo que se acaba de decir. Lo que sí me parece es que esto ha sucedido en la historia de las distintas causas que se ha iniciado contra presidentes, no digo a menudo, pero hay antecedentes. Acá en la Argentina recuerdo muy bien un acontecimiento, el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, hubo una acusación muy seria sobre corrupción en la aduana, aduanas paralelas. Sí, claro. Y lo apuntaron directamente a quien era en ese momento una persona de extrema confianza de Domingo Cavallo, que estaba a cargo de la aduana, ¿no? La aduana en aquel entonces estaba en la órbita del Ministerio de Economía, ¿no? Claro. Y apuntaron al presidente en aquel entonces, pero sobre todo a Domingo Cavallo. Y se iniciaron causas penales. ¿Y él cuál fue la actitud de él? Dijo: yo no tengo vinculación con esos acontecimientos, pero sí soy responsable objetivo porque estoy a cargo del Ministerio de Economía. Ordenó hacer una investigación muy profunda, consiguió lo que él señaló como un pago de un soborno de $1,5 millones por transferencias entre estados a Miami, y lo denunció, desvinculó a lo que era la persona de su extrema confianza y tenía una relación de amistad, lo desvinculó del rol de la aduana, a cargo de la aduana, y aportó las pruebas a la justicia. Es decir, esperemos a ver cómo reacciona la presidencia después de haber reconocido este error, ¿no? Bueno, hoy Javier Milei va a dar un reportaje en TN por la tarde, y se suspendió la conferencia de Manuel Adorni. Roberto, te mando un gran abrazo y muchísimas gracias por atendernos, ¿eh?
Bueno, no, gracias a vos, Mariano, gracias por llamarme. Ahí Un estamos, abrazo. ¿eh? Hablábamos, pasó por unas cuantas verdades. Roberto Durrie, abogado penalista especialista en cuestiones de lavado de dinero.